¿Qué onda, amigos? Vamos a ver este pedo que es gastritis, úlcera péptica, Solinger-Ellison, y pues esos son los temas. El tema estrella aquí va a ser la úlcera péptica. Es el tema más preguntado en el ENAM de estos y es el tema que viene con guía de práctica clínica. Los otros no tienen guía de práctica clínica, entonces nos vamos a enfocar en la úlcera péptica. Sin embargo, es importante conocer también los demás temas, ¿vale? Bueno, antes de iniciar, les recuerdo que el tema está basado en guías de práctica clínica y en el manual que ya todos conocemos. Siempre, ya sea GPC o norma, va a matar a cualquier otra cosa, cualquier otro libro que ustedes quieran para fines en ARM, ¿vale? Y para la práctica diaria, la verdad es que es más sencillo tener una guía para tener todo más fresco, hacerlo de una manera más sistemática. Recuerden que nosotros vemos los temas en el siguiente orden: definición, etiología, epidemiología, clínica, diagnóstico y por último tratamiento. Si nosotros lo vemos de esta manera, va a ser más fácil que lo podamos recordar. Bueno, iniciamos con el tema. El caso clínico, si dan cuenta, la neta, los casos clínicos no lo voy a revisar ahorita. Recuerden que lo revisamos al final. No lo pueden contestar a menos que acaben de leer el tema o verdaderamente sepan bastante de este pedo, porque te pide clasificación de Forrest. Y pues está muy perro sabérselo si no lo acabas de ver o si no es algo que verdaderamente conozcas. Lo mismo con el tratamiento definitivo y el tratamiento farmacológico. Entonces, hay que revisarlo, cabrón. Por ahí me ha tocado ver preguntas que son relativamente fáciles, cabrón. Y muchos, pues, se engañan o nos engañamos más bien, porque yo igual a veces lo hago, o lo hacía, contestando preguntas que, pues, la verdad, pues son fáciles, cabrón, ¿no? O sea, si yo les pregunto, no, pues, principal causa de hemorragia del tubo digestivo alto, pues, bueno, deben de saber que es por úlcera, ¿no? Ahora bien, si yo les pregunto clasificación de Forrest, o bueno, les pongo un caso clínico donde les digo que tiene hemorragia en chorro, y después les digo que lo clasifiquen de acuerdo a Forrest, que le den tratamiento de acuerdo a Forrest, qué tratamiento, y todo esto, pues la verdad es que es difícil saberlo. Entonces, cuando vemos este tipo de preguntas perras, pues como que decimos, no mames, eso ni va a venir, ¿no? Y cuando ven mocos, se la dejan caer. Y lo mismo con las clasificaciones. Recuerden que entre más estudien y entre más sepan, menos van a olvidar. Que lo van a olvidar es un hecho, cabrón. Yo esta mamada pues, ya no me acordaba y lo estudié el año pasado para mi ANA. Ya no me acordaba de mucho, pero cada vez que lo empiezo a leer otra vez, la verdad es que vuelve todo más fácil, ¿no? Y lo que siempre digo, lo que trato de decirles, les repito, si estudian mucho, lo que van a olvidar va a ser poco, ¿no? Porque eventualmente van a olvidar cosas, pero van a olvidar cosas bien puntuales, cabrón, ¿no? Y van a tener el panorama más amplio. Pero bueno, esa es la pet talk de inicio. Ya saben que siempre iniciamos ahí con una plática de media mamalona. Nos metemos al tema ya de fondo. Vamos a revisar gastritis. La gastritis va a ser la inflamación de la mucosa gástrica y es un término anatomopatológico. En el video pasado les comentaba que el término de gastritis y colitis, utilizarlo en la práctica clínica de forma indiscriminada, pues está mal, cabrón. No es correcto porque siempre llegan pacientes a la consulta de medicina general diciendo, no, es que tengo gastritis, o es que tengo colitis porque me inflamo, o porque como y me da reflujo, o se me inflama la panza, o me da diarrea, o me estriño. Y eso no es gastritis ni colitis, eso es síndrome de colon irritable. Aguas, no estoy diciendo que no tengan gastritis y colitis, seguramente lo tienen, cabrón. Seguramente tienen ahí una alteración inflamatoria, pero no lo podemos decir a menos que tengamos el estudio anatomopatológico. Eso es bien importante para no crear más desinformación de la que ya hay y para que nosotros pues, nos vayamos acostumbrando a utilizar términos específicos, diagnósticos y tratamientos. Otro ejemplo que se me ocurre de esto es el asma, ¿no? Muchos dicen, pues es que a lo mejor tienes asma, ¿no? Y un asma no se puede diagnosticar a menos que se tenga una espirometría, en definición, cabrón, ¿no? Obviamente lo puedes sospechar con disnea, dolor torácico, sibilancias,
y tos, ¿no? Tos crónica. Pero el diagnóstico definitivo se los va a dar una espirometría. Lo mismo cuando utilizamos el término de principios de bronquitis o principios de neumonía. O se tiene bronquitis, o se tiene neumonía, o no se tiene, así de sencillo. Y bueno, hay que acostumbrarnos a utilizar términos bien específicos. Entonces, que quedamos que gastritis es un término anatomopatológico, se divide en tres: aguda, crónica y crónica activa. La aguda va a ser con un infiltrado de polimorfonucleares, obviamente, y la crónica un infiltrado linfocitario, mononuclear. Crónica activa vamos a encontrar ambos y va a estar asociada al Helicobacter pylori. Respecto a la gastritis, la vamos a dividir en aguda y crónica. La primera fue la división anatomopatológica, esta es la división de acuerdo al tiempo de evolución. La gastritis aguda la vamos a dividir en por estrés, por fármacos, por tóxicos y la principal producida por Helicobacter pylori. La gastritis erosiva o enteropática va a ser idiopática. Nos pasamos al primer tema, que es gastritis por estrés. Lo vamos a encontrar en pacientes hospitalizados gravemente enfermos o infecciones graves, insuficiencia hepática renal o respiratoria. Normalmente en pacientes muy malitos, ¿no? No se conoce bien el mecanismo, pero se relaciona con isquemia y mucosa y acidez gástrica. Obviamente, al haber isquemia, se produce ahí una situación de falta de irrigación y eso condiciona una gastritis. Además, puede haber erosiones con lesiones que no sobrepasan la muscularis mucosae y la localización más frecuente va a ser cuerpo y fondo. Manifestación más frecuente es el sangrado. Aquí, ¿qué es lo que tienen que recordar de gastritis por estrés? Que es en pacientes muy graves y hospitalizados. Y específicamente las dos siguientes patologías con nombre propio, con epónimo: la úlcera de Cushing y la úlcera de Curling. La úlcera de Cushing va a estar asociado a patologías del sistema nervioso central como traumatismos o cualquier situación que provoque hipertensión intracraneal, síndrome de hipertensión intracraneal. Un tema que ya veremos, un tema muy padre, la verdad. Y esto que va a condicionar una hipersecreción de ácido por un mecanismo central. Y la úlcera de Curling se va a asociar a pacientes gran quemados y obviamente un paciente con quemaduras extensas va a presentar hipovolemia, lo cual nos lleva a la definición de gastritis por estrés, ¿no? Una hipovolemia, y eso condiciona una úlcera. Entonces, Cushing y Curling, no lo olviden, ¿vale? La siguiente es gastritis por fármacos, normalmente condicionada por ácido acetil salicílico, AINES, en la gran mayoría, ácidos biliares y enzimas pancreáticas de forma rara. Aquí lo más importante es el AINE. Recuerden que el otro texto que estaba en rojo es Helicobacter pylori, ¿no? Entonces ya tenemos dos situaciones importantes: Helicobacter pylori y AINES. Si se dan cuenta, esos van a ser los factores de riesgo básicamente en todas las patologías que vamos a estar revisando ahorita. Por último, revisamos la gastritis por tóxicos, que puede ser por alcohol, por cocaína, por reflujo biliar, por alcohol obviamente por irritación directa, por cocaína debido al mecanismo de acción que produce, que es un aumento de noradrenalina y adrenalina a nivel central y a nivel periférico, condicionando isquemia y a su vez necrosis y gastritis en este caso, ¿no? En este caso específico. Obviamente, dependiendo del órgano, va a producir diferentes daños. Y reflujo biliar posterior a una gastrectomía de Billrod 1 o Billrod 2, que ya vamos a ver cómo son, produce atrofia de la mucosa. El tratamiento va a ser con sucralfato o hidróxido de aluminio, ¿vale? Siguiente diapositiva, tenemos la gastritis aguda por infección por Helicobacter pylori. Aquí hacemos un paréntesis. Recordemos que la principal causa de gastritis aguda es la infección por Helicobacter pylori. No nos podemos olvidar de la gastritis por estrés, de la úlcera de Cushing, de la úlcera de Curling, también del tema que acabamos de ver, de los tóxicos, de la gastritis por fármacos, principalmente los AINES. Pero el Helicobacter pylori definitivamente se lleva al primer lugar. Afecta al 50% de adultos en países desarrollados y al 80 al 90% en países en vías de desarrollo. Además de que produce gastritis crónica, asintomática, y por los portadores van a ser asintomáticos. Tenemos múltiples manifestaciones clínicas: gastritis aguda y gastritis crónica tipo B. Recuerden, B de bicho. La gastritis crónica se divide en dos, A y B. B de bicho, Helicobacter pylori. Úlcera péptica, adenocarcinoma gástrico, linfoma no Hodgkin, bajo grado tipo MALT.
dispepsia no ulcerosa y, bueno, los métodos diagnósticos invasivos y no invasivos. De cada uno vamos a recordar el principal. De los métodos no invasivos, el test respiratorio. Test respiratorio para Helicobacter pylori definitivamente es el principal, no invasivo. Y el invasivo principal va a ser el test de la ureasa y también la histología, ¿vale? Pero principalmente va a ser test del aliento y test de la ureasa. Test del aliento no invasivo, test de la ureasa invasivo. Pasamos a la gastritis crónica, que se divide en tres: superficial, atrófica y atrófica gástrica. La verdad es que esto no merece mucho la atención. Cambios inflamatorios, cuando es atrófica hay destrucción glandular, cosas que son obvias, ¿no? Y la atrofia gástrica, pues ya van a desaparecer las células secretoras de ácido, es decir, las células parietales, que va a condicionar una hipergastrinemia reactiva. Aquí hacemos otro paréntesis. Recordemos que la cantidad de gastrina va a ser directamente proporcional a la cantidad de ácido clorhídrico que se produce a nivel estomacal por las células parietales. De hecho, las células parietales responden a la gastrina. De ahí que el síndrome de Zollinger-Ellison, que ahorita vamos a ver, que es un hipergastrinoma, produce gastritis, ¿vale? Úlceras incluso. La clasificación de la gastritis crónica, de acuerdo a la etiología, la vamos a dividir en dos: gastritis tipo A y gastritis tipo B. La gastritis tipo A va a ser, recuerden, ¿no? Aquí la imagen que observamos en la parte inferior derecha, la vamos a dividir en gastritis A de atrófica y también de autoinmune. Eso es lo que más me interesa que recuerden, que la gastritis A va a ser atrófica y que va a ser autoinmune. Y la gastritis B va a ser B de bicho, y relacionada con Helicobacter pylori. La gastritis A va a afectar principalmente fondo y cuerpo. Gastritis atrófica, menos común, predomina en mujeres, algunos casos con herencia autosómica dominante. ¿Qué es lo que se va a presentar principalmente? Destrucción de las células parietales. Algo muy importante: pacientes con gastritis pueden generar, aparte de la hipocloridia, que es obvio, anemia perniciosa por deficiencia de factor intrínseco, que a su vez disminuye la absorción de vitamina B12. Ya lo veremos cuando toquemos anemias. 90% de los anticuerpos van a ser contra la célula parietal y 40% contra el factor intrínseco. La gastritis B, que va a ser por Helicobacter pylori, va a afectar al antro, gastritis crónica activa, asocia metaplasia, siempre tratar con tratamiento erradicador, que es la OCA. Ya vimos omeprazol, claritromicina, citromicina cada 12 horas por 15 días. Revisen el tema anterior, ahí checamos esta parte en la dispepsia funcional. Aumenta el riesgo de adenocarcinoma gástrico y va a ser más frecuente. ¿Qué es lo que me interesa? Les repito, básicamente el cuadrito inferior. Gastritis A, atrófica y autoinmune. Si es atrófica, destrucción de células parietales, obviamente. Y la gastritis B, además de que va a ser por Helicobacter pylori, que eso es lo principal, se asocia, bueno, más bien hay que dar tratamiento con erradicador para Helicobacter pylori y el riesgo de adenocarcinoma es mayor. Enfermedad de Menetrier va a ser una gastropatía, pierde proteínas, con pliegues gigantes en la curvatura mayor del fondo y del cuerpo. Esto se ha llegado a preguntar en años pasados. Básicamente nos habla de una endoscopía donde se observa pliegues gigantes y en los laboratorios destaca una disminución de la albúmina o de las inmunoglobulinas, una pendejada así. Lo primero que les debe de llegar a la cabeza es el síndrome de Menetrier. Se produce por hiperplasia de las células mucosas superficiales y glandulares. Se va a presentar como dolor gástrico, disminución de peso, anemia, diarrea, hipoalbuminemia y diagnóstico con endoscopía y biopsia. Que les valga verga absolutamente todo. Lo que deben de recordar es que si se los llegan a preguntar en el ENAR, les van a decir que en una endoscopía se observan pliegues gigantes y en los laboratorios hay una pérdida de proteínas o una disminución de las proteínas, una hipoalbuminemia, una disminución de las inmunoglobulinas, etc. El diagnóstico es síndrome de Menetrier, ¿vale? Eso es lo que se deben de recordar, no más. Pasamos al tema estrella y el tema que me interesa que le pongan más atención: úlcera péptica. Vamos a tratar de apurarnos porque están quedando muy largos los videos y la neta, qué hueva. Además de que están jugando los Lakers contra los Mavs en este momento
Y no lo estoy viendo por grabar esta mamada. Imagínense el amor que les tengo para estar enseñándoles esta parte. Bueno, compartiendo más bien que enseñar, ¿no? Básicamente lo único que hago es leer estas mamadas que hice con mis compañeros. Y pues nada, ¿no? Bueno, úlcera péptica. Se va a producir daño o lesión en la pared gástrica o duodenal que penetra más allá de la capa muscularis mucosae, cicatriza con tejido de granulación y endoscópicamente va a ser mayor a 5 milímetros. Esta es una definición de la guía de práctica clínica de úlcera péptica en el primer nivel. ¿Qué es lo que me interesa? Daño a la pared gástrica o duodenal. Recordemos que hay dos tipos de úlcera péptica, la gástrica y la duodenal, que no sobrepasa la muscularis mucosae, la no complicada, quiero hacer paréntesis, y cicatriza con tejido de granulación va a ser mayor a 5 milímetros, ¿vale? Úlcera refractaria va a ser una úlcera duodenal que no cicatriza en 8 semanas, o gástrica después de 2 semanas posterior a tratamiento médico correcto. La epidemiología afecta a 4 millones de personas alrededor del mundo anualmente. O sea, es una epidemiología brutal, ¿no? Elevadísima. 36 a 170 casos por 100,000 habitantes. Sé que no suena mucho, pero es una mamada, afecta a mucha gente. 70%, a ver, casi me ahogo. 70% de los casos afecta a personas de 25 a 64 años, y esto es lo más importante de la epidemiología. Es la principal causa de hospitalización por hemorragia del tubo digestivo alto. Ha disminuido la incidencia debido a la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Qué quiere decir esto? Que si les ponen un caso en el ENARM o en la práctica clínica les llega un paciente con sangrados de tubo digestivo alto, lo primero que tienen que pensar por epidemiología es una úlcera sangrante. Ahora bien, obviamente, si tienen para ahí antecedente de cirrosis crónica o más bien de hepatopatía crónica, hay que sospechar un sangrado por varices esofágicas. El contexto es completamente diferente y ahí radica la respuesta de muchas preguntas del ENARM en la epidemiología. Pero si nos vamos a la estadística, es más probable que les pregunten esto, que les pregunten varices esofágicas. Sin embargo, obviamente también hay que conocerlo y lo vamos a conocer. Factores de riesgo. Aquí tenemos los dos que teníamos en rojo al principio. Helicobacter pylori, principal factor de riesgo. AINES, principal factor de riesgo en sangrado por úlcera. Tabaquismo. Y tenemos otros que no importan mucho, pero que hay que conocerlos. Solinger-Ellison, divertículo de Meckel. Úlcera de Cameron en hernia hiatal. Historia personal o familiar de úlcera péptica. Lo que me interesa que recuerden, siempre que piensen en gastritis o úlcera, es Helicobacter pylori, AINES y tabaquismo. Respecto a la clínica, va a ser un dolor epigástrico quemante, ¿vale? Aparece de 2 a 5 horas posterior a los alimentos o en ayuno. Esta es la clave, cabrón. Porque muchos médicos y mucha gente en general se van con la finta del ERGE cuando seguramente es una úlcera. Recordemos que es un dolor algo similar, pero a diferencia de, por ejemplo, el ERGE, en donde hay verdaderamente reflujo gástrico o gástrico duodenal hacia el esófago y hay pirosis, aquí es un dolor quemante. Es diferente a la pirosis, aunque se asemeja bastante. La característica clínica es que aparece en ayuno o posterior a la alimentación, es decir, en un ayuno de 3 a 5 horas. El dolor nocturno también es muy característico, que incluso llega a despertar al paciente. Se alivia con alimentos o antiácidos, ¿vale? Cuando es duodenal. Ahora bien, quedamos en que había dos tipos de úlcera duodenal y úlcera gástrica. La más frecuente, vámonos del lado izquierdo, va a ser la duodenal. 80-90% relacionado con el Helicobacter pylori. En segundo lugar, los AINES. Va a ser en la primera porción del duodeno, normalmente son pequeñas, y va a ser la causa más frecuente de sangrado por ser más prevalente. Se alivia con los alimentos o con antiácidos. Por otro lado, tenemos la úlcera gástrica, que va a ser menos frecuente, muchísimo menos frecuente, ¿eh? Supongamos que es un 90-10, cabrón.
90 úlcera duodenal, 10 úlcera gástrica. Menos frecuente, 60-70% por Helicobacter pylori. Lo mismo, segundo lugar, AINES. Aquí lo más importante de la úlcera gástrica es que se asocia a cáncer, por lo cual siempre que se realice una endoscopía y observemos una úlcera gástrica, hay que tomar biopsia. Curvatura menor es donde aparece, van a ser más grandes y más profundas, tienen una mayor mortalidad y un mayor riesgo de sangrado. Aguas, la que más sangra o la que más se ve que sangra es la duodenal, porque es la más frecuente, pero la que tiene el mayor riesgo de sangrado y de perforación es la gástrica, al ser más grave. No se modifica con alimentos o antiácidos y por ahí el reto NARM es una aplicación que les recomiendo muchísimo. Ya hablaremos de eso en un video que voy a realizar acerca de cómo pasar el NARM. Puta, como si yo supiera un chingo, ¿no? Bueno, pues lo mucho les digo, cada quien hace su lucha, cabrón. Y si les sirve, pues qué chido, ¿no? Entonces, menciona ahí que se agrandan, ¿no? Entonces, en la duodenal disminuye con los alimentos y en la gástrica se agranda. Recordemos la definición de úlcera clínicamente. En la clínica nos dice que la úlcera aparece el dolor en ayuno o 5 horas después de la alimentación, es decir, en ayuno, ¿no? Y en este apartado nos dice que la úlcera duodenal disminuye con la alimentación y la úlcera gástrica aumenta, o más bien no se modifica, ¿vale? Clínicamente así los podemos diferenciar, aunque sería muy difícil, la verdad, diferenciarlos. Me interesa que se queden con la parte que es un dolor epigástrico quemante que aparece en ayuno, muy característico, aparte del dolor nocturno. Aquí tenemos el diagnóstico, la úlcera duodenal, el diagnóstico de elección va a ser obviamente endoscópico, ¿vale? Me gustaría recordarles que estamos ante una úlcera no complicada. Cuando nos enfrentamos a una úlcera complicada, todo esto cambia, ¿eh? Entonces realizamos una endoscopía y hay que realizar, obviamente, un estudio para determinar si hay infección por Helicobacter pylori. Si realizamos endoscopía, ¿qué estudio creen que se tenga que realizar? Quedamos que el principal es ureasa, aunque también se puede hacer histológico e incluso cultivo, lo cual sería muy complicado. Ahora bien, si no tenemos endoscopía, podemos utilizar una serie esófago-gastroduodenal con una sensibilidad y especificidad hasta el 90%, lo menciona la guía de práctica clínica. Si realizamos un estudio no invasivo, el diagnóstico va a ser con el método de diagnóstico para Helicobacter pylori no invasivo, es decir, test del aliento para Helicobacter pylori. Si es positivo, vamos a dar tratamiento erradicador, lo cual en teoría debería ser positivo en la gran mayoría de los casos. Y el tratamiento erradicador quedamos que es la OCA, omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Creo que hace rato les dije acitromicina, me pasé de verga, es amoxicilina, perdón, no es acitromicina. Acitromicina es para la clamidia, ya lo veremos también. Y en caso de que tengamos alergia a la amoxicilina, podemos utilizar metronidazol. No mantener el tratamiento antisecretor, esa es otra parte importante. A diferencia del ERGE, por ejemplo. En la úlcera gástrica vamos a realizar siempre endoscopía y biopsia. 6 a 8 biopsias en los bordes de la úlcera y cepillado el centro de la lesión. Realizamos test diagnóstico de Helicobacter pylori. Al ser invasivo, obviamente ureasa o histología. Si es positivo, damos tratamiento erradicador, lo mismo. Después confirmamos cicatrización y erradicación, tratamiento antisecretor durante 4 a 8 semanas. Aquí sí se mantiene el tratamiento antisecretor, a diferencia de la duodenal. ¿Por qué? Porque aquí es relativamente más grave. Y bueno, pasamos a lo siguiente, que es la úlcera complicada. Para mí, dentro del tema estrella que es la úlcera, este es el tema como superestrella todavía. Lo que más se pregunta en el puto ENARM. Hemorragia, que sería lo más frecuente, perforación, que sería lo más grave, y obstrucción, que básicamente es anecdótico. Sería muy raro que les preguntaran una puta obstrucción por úlcera. Siempre que piensen en obstrucción, hay que pensar en un paciente con antecedentes quirúrgicos por bridas. Es la principal causa de obstrucción, ¿vale? No hay que hacernos bolas. Aquí recuerden, hay que irnos específico, cabrón. Si empezamos a pensar en un chingo de pendejadas, pues obviamente vamos a tener mala respuesta en el ENARM
Obviamente vamos a diagnosticar mal a nuestro paciente. Siempre hay que irnos por lo más frecuente, ¿vale? Por ahí hay un episodio de Doctor House donde dice, ¿cómo dice? No pienses en cebras antes de caballos. Una pendejada así. O sea, vete primero por lo más frecuente, ¿vale? Entonces, hemorragia y perforación es lo esencial en esta parte. Y antes de entrar al tema como tal, verdaderamente hagamos un examen de conciencia. ¿Cuántos verdaderamente se saben, no sabemos, la clasificación de Rockall, la clasificación de Blatchford, la clasificación de Forrest o Forrester, en la escala de Boyer? La verdad es que no muchos no lo sabemos, ¿no? Y esto, cabrón, conocerlo en una sala de urgencias, siendo médico general, es indispensable, ¿vale? Además de que se los van a preguntar en el ENAR, me corto un huevo si no. Entonces, no, eso lo dije de manera figurada, ¿eh? No vayan a después estar castrando. Bueno, hemorragia, úlcera péptica o complicada. Quedamos que es la principal complicación. 20-25% de las úlceras pépticas van a sangrar, es decir, bastantes. Mejora el pronóstico si lo tratamos en las primeras 24 horas. 60% se debe a una úlcera en un sitio previo, es decir, va a tener ya un antecedente de sangrado. El diagnóstico va a ser endoscópico, aguas ahí. 80% se den espontáneamente y todo paciente con hemorragia tenemos que aplicar Blatchford, Rockall y endoscopía. Y una vez que tengamos la endoscopía, Forrester o Forrest. Clínicamente, esto es básico, cabrón. Y yo me acuerdo que esta mamada no la entendí hasta que lo leí para el ENAR, cabrón. O sea, es increíble que pasemos la facultad de medicina y no tengamos ni puta idea de verdaderamente por qué se produce esto, cómo se produce, verdaderamente, o sea, entenderlo a fondo, cabrón, ¿no? Igual tienes una medio idea, pero no tienes el verdadero conocimiento para tratar a un paciente, ¿no? Bueno, en la facultad a lo mejor y no, pero en el internado, en el servicio y como médicos, puta, ni se diga. Pero bueno, no me quiero meter en pedos, así que no voy a hablar de eso. Clínicamente, recordemos la regla de 3 que seguimos, los 3 datos clínicos característicos, y de hecho en la GPC solamente marca estos 3. Hematemesis, es decir, sangrado por la boca, que viene de origen gástrico, melena, y vómito en pozos de café. Esos son los datos característicos. Yo no entendía los vómitos en pozos de café, porque en mi puta vida había hecho un café de olla, siempre me lo preparaba mi mamá, gracias a Dios. Pero ahora que ya lo he preparado en alguna que otra ocasión, la verdad es que tampoco lo preparo mucho, es el asiento que se queda del café, como los granos del café, se forma un asiento cuando nos servimos y lo colamos, esa madre que queda abajo, esos son los pozos de café. Yo no lo sabía, a lo mejor creen que soy un pendejo, pero bueno, no está de más explicárselos. Ahora bien, la hemorragia del tubo digestivo alto, normalmente, bueno, se dice que es por encima del ángulo de Treitz. Es decir, cuando tenemos hematemesis, melena o vómito en pozos de café, el sangrado seguramente es por encima del ángulo de Treitz. Es decir, tubo digestivo alto. Para que se produzca melena, con 50 mililitros es suficiente para producir melena. Entonces, no es mucho, cabrón. Ahora bien, pasamos a la primera escala, que es el Rockall. La ven y dicen, puta, esa madre está bien culera. Efectivamente está bien culera. Pero ¿qué es lo que verdaderamente me interesa que sepan del Rockall? Los que son 2 puntos. ¿Por qué? Porque un Rockall mayor a 2 significa endoscopía. Entonces, si ustedes tienen en su cabeza esos datos, dicen, no mames, tiene más de 80 años, endoscopía. No mames, tiene TA menor a 100 con una frecuencia cardíaca mayor a 100, endoscopía. Comorbilidades, insuficiencia renal, cualquier insuficiencia renal, hepática o cardíaca, endoscopía. Antecedente de cáncer, endoscopía, cabrón. Datos de sangrado reciente, endoscopía. Eso es lo que se deben de acordar del Rockall. No me interesa que se sepan toda la puntuación al pie de la letra, que sepan cuánto suma. Eso no importa. Aquí lo que importa es saber para qué chingado nos sirve el Rockall. De nada sirve que ustedes sepan esa mamada de memoria y que no lo sepan aplicar. Entonces, Rockall mayor a 2, endoscopía. Por ende, deben de saberse los que son mayores a 2, ¿no? Se pueden saber igual los mayores a 1, pero la neta es que pues, me conformo con que sepan los mayores a 2. Pasamos a la siguiente, que es el Blatchford. Lo mismo, la ven y dicen, puta, en la madre, está bien culera. ¿Qué creen?
Blatchford mayor a 1 es endoscopía. Eso lo facilita muchísimo porque solamente debemos de saber el valor de 0. Todo lo que esté alterado va a significar endoscopía, ¿vale? Entonces, urea menor a 6.5, endoscopía. Eso es lo que me interesa que se sepan. Hemoglobina menor a 12, endoscopía. Eso es lo que me interesa que se sepan. TA menor a 110, endoscopía. Eso me interesa. Y los otros datos, que son básicamente los mismos del ROCAL, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática. Aquí añadimos el síncope y la melena, que sería la melena datos de sangrado. Y pulso mayor a 100, que también lo vemos en el ROCAL. Aquí una manera de memorizarlo más fácil es que si se dan cuenta, vamos a ver la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Otra vez, frecuencia cardíaca mayor a 100 o TA menor a 110, endoscopía. Y de ahí datos de laboratorio. ¿Qué datos de laboratorio? La urea menor a 6.5, endoscopía, y la hemoglobina menor a 12, endoscopía. Por eso siempre vamos a solicitar de inicio, cuando sospechemos una hemorragia de tubo digestivo alto, como mínimo una BH, una química, TP-TPT, por si hay que operar, AST y ALT, por si hay lesión hepática, ¿vale? Siguiente, aquí observamos el famoso Forrest. Ahora bien, ¿qué me interesa del Forrest? Aquí sí, todo, lamentablemente. Vamos a dividirlo en hemorragia activa y hemorragia reciente, y a su vez lo vamos a dividir en Forrest de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Por qué es importante? Porque el alto riesgo se trata de manera inmediata. El bajo riesgo lo damos de alta. Ahora bien, tenemos Forrest 1A y 1B, que es hemorragia activa, hemorragia en chorro y hemorragia en capa respectivamente. Si se dan cuenta, la recidiva es del 50%, súper elevada. Obviamente lo tenemos que tratar de manera inmediata. Hemorragia reciente. Pasamos al Forrest 2, 2A, 2B y 2C. 2A, vaso visible, 2B, coágulo, 2C, fondo de hematina, también se maneja como mancha plana, y Forrest 3, base de fibrina. Si se dan cuenta, la recidiva es alta hasta el 2B. Entonces, esos son los que tenemos que tratar de forma inmediata. La hemorragia activa, ya sea en chorro o en capa, o también se conoce como en babeo. La hemorragia reciente, el vaso visible, el coágulo adherido y la mancha plana, ¿vale? Bueno, regresamos un poquito. ¿Qué se deben de recordar si no se pueden memorizar toda esta madre que hay que repasarlo? Forrest 1A a Forrest 2B requiere tratamiento inmediato endoscópico. El tratamiento como tal lo vamos a dividir en lesiones de alto grado, de alto riesgo más bien, que sería 1A a 2B, como quedamos, y de bajo riesgo, que sería 2C a 3. Lesiones de alto riesgo, vamos a dar inhibidor de la bomba de protones, principalmente omeprazol, en bolo de 80 miligramos, seguido de infusión de 8 miligramos por hora durante 72 horas, o si se les hace perro hacer la infusión, que pues la neta sí está ahí medio complicado en calcularle, y qué hueva, podemos darle bolos de omeprazol cada 12 horas de 40 miligramos o cada 24. Cada 2 está chingón. El tratamiento endoscópico lo vamos a dividir en 3. Adrenalina o esclerosantes, terapia térmica, que sería coagulación, también lo pueden recordar como fotocoagulación, aunque no siempre es fotocoagulación, y hemoclips. Ahora bien, verga, no se ve esa parte de ahí, qué poca madre. Esa parte de ahí dice que siempre que se dé tratamiento endoscópico se deben utilizar como mínimo 2 de los que acabamos de revisar. Es decir, si le van a poner adrenalina, a huevo, o le ponen clip o le ponen también terapia térmica. Básicamente siempre de hecho lo marca la GPC, la adrenalina va con el clip y la terapia térmica va con el clip. O sea, es raro como que utilizar adrenalina y terapia térmica a la misma vez porque los dos básicamente hacen lo mismo, ¿no? Necesitamos un medio térmico y un medio, o bueno, más bien un medio físico como tal y un método directo, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre relacionar uno con otro, ¿bien? Y el tratamiento de lesiones de bajo grado, IBP y a su casa. Tratamiento quirúrgico en úlcera con hemorragia complicada. Cuando vamos a tratar quirúrgicamente la úlcera, cuando falla la terapia endoscópica 2 veces,
Siempre vamos a realizar el tratamiento endoscópico 2 veces. O sea, lo hacemos una vez y si no jala, lo podemos realizar una segunda vez. Si no jala después de la segunda vez, tratamiento quirúrgico. Además de eso, inestabilidad hemodinámica después de reanimación vigorosa, más de 3 paquetes, recurrencia hemorrágica después de control endoscópico y sangrado que requiere más de 3 paquetes al día. Riesgo alto de muerte en pacientes ancianos, obviamente, con comorbilidad asociada. Y importante, la recesión del hallazgo, la recesión tiene hallazgo de cáncer hasta en 4 o 6% de las úlceras sangrantes y 4 a 14 en las perforadas, ¿no? Nada más ahí como para saberlo. Aquí lo más importante, tratamiento quirúrgico después de 2 tratamientos endoscópicos. En base a la localización del tratamiento quirúrgico, si es en la curvatura mayor en el antro o en el cuerpo, va a ser recesión de la úlcera nada más. Si es en la curvatura menor o la cisura angularis, a mí lo que me funcionó para aprenderme esta mamada es ver una imagen del estómago y ver qué pedo, ¿no? Porque ahorita les hablo de curvatura mayor, androcuerpo. Sí, en la curvatura mayor, cisura angularis. No tenía ni puta idea de dónde está. Yo no tenía ni puta idea de dónde estaba. Hasta hace ratito lo recordé que revisé esa mamada, ¿no? Entonces vean un diagrama para que les ayude a recordar esa parte. Curvatura mayor, antro y cuerpo, recesión de la úlcera. Curvatura menor, cisura angularis, gastrectomía parcial, Billroth 1, Billroth 2. Unión gastroesofágica, gastrectomía con esófago, yeyuno, anastomosis. Y cuando está en el duodeno, duodenotomía longitudinal y cierre del vaso más ligadura de la arteria gastroduodenal. Está un poquito complicado. La verdad es que yo no les recomiendo que se lo aprendan. Lo que deben de saber del tratamiento quirúrgico es esto, nada más. Pero pues se los digo para que lo conozcan y no los anden cuenteando. Aquí tenemos la cirugía de Billroth tipo 1, la Billroth tipo 2 y la famosa Y de Roux, ¿vale? Diagnóstico y tratamiento de la úlcera péptica complicada con hemorragia de acuerdo al algoritmo de la guía de práctica clínica. Tenemos una historia clínica, exploración física compatible con hematemesis, vómito en pozos de café o melena. Historia seguramente de AINES, agentes antiplaquetarios, aguas que el bismuto y el hierro, bueno, el peptobismol y el hierro, hacen que la caca se vea negra. Entonces, aguas, no se vayan a mosquear ahí con un güey que está tomando Pepto y que piensen que está sangrando, no se vayan a pendejar. Solicitar laboratorios, ya sabemos, para el ROCAL y el Blatchford, biometría hemática completa, química sanguínea, TP-TPT, PFH, manejo de comorbilidades. Le clavamos omeprazol 80 miligramos IV y después infusión 8 miligramos o bolitos cada 12-24. Aplicamos Blatchford y ROCAL. Blatchford mayor a 1 o ROCAL mayor a 2 requiere endoscopía. Y aquí repasen el Blatchford y el ROCAL. Ya no lo voy a repasar para no ser larga esta mamada. Realizamos la endoscopía. ¿Está estable hemodinámicamente? No, pues hay que estabilizarlo, cabrón, ¿no? Obviamente, eso es lo más importante. Si está estable, realizamos la endoscopía. Ahí tenemos hemorragia activa y hemorragia no activa. Hemorragia activa tenemos que sería 1A y 1B principalmente. La 2A y la 2B no es activa, pero para fines didácticos lo vamos a tomar como hemorragia activa. 1A, chorro, hemorragia en chorro, 1B en babeo, 2A, coágulo, vaso visible y 2B el coágulo, ¿vale? Y el Forres 13, 12 y 3 del otro lado si no hay hemorragia activa. Ahora bien, tenemos hemorragia activa, ¿qué quedamos? Tratamiento endoscópico combinado, adrenalina o esclerosante o terapia térmica, fotocoagulación o coagulación directa, asociado a hemoclip. Logramos la hemostasia, chingón, lo estabilizamos y a la chingada. Si no logramos la estabilidad, tratamiento quirúrgico o angiográfico, ¿vale? Ahora bien, el tratamiento angiográfico, yo dudo que se haga en México, a menos que sea un hospital de tercer nivel, con un imagenólogo, ¿cómo se llaman estos güeyes? Imagenólogo, que hacen procedimientos, pues. Esos güeyes están muy cabrones, la neta. Y pues por eso es difícil hacerlo, ¿no? No creo que se haga, sin embargo, se debe de ofrecer en pacientes con alto riesgo quirúrgico si se tiene el método, ¿no? Para fines prácticos hay que realizar tratamiento quirúrgico si no se logra la hemostasia. Ahora bien, si no hay hemorragia activa, lo mandamos a la chingada a su casa. Perforación, que es la otra. No mames, ya van 40 minutos, ya me voy a apurar porque
Me estoy mandando mucho. A ver, perforación, abdomen agudo más eres diafragmático. Esa es la clave, cabrón. ¿Y abdomen agudo a qué se refiere? Se refiere a dolor abdominal con datos de irritación peritoneal. Si tenemos un paciente con antecedente de AINE, con antecedente de úlcera, con antecedente de sangrado, que de repente le empieza a doler bien culero y tiene rebote positivo y está haciendo bien feo, y tiene aéreo diafragmático, cirugía. Se divide en 3 fases, primera fase, segunda fase, tercera, 2 horas, 12 horas, más de 12 horas respectivamente. No se metan en pedos, recuerden la parte de arriba nada más. Ahora bien, tomamos una radiografía. ¿Qué creen, cabrón? De tórax en bipedestación. Ay, güey, sí, como que sí se van a ver muy mamadores y en urgencias piden, sospechan una perforación. Ah, sí, dame una radiografía de tórax en bipedestación, por favor. Seguramente, si no conocemos este tema, pediríamos un ultrasonido, el cual no tiene una sensibilidad adecuada. Hay que pedir una radiografía para ver si no hay aire subdiafragmático. Obviamente la tomografía es mejor, pero si no se cuenta con el recurso, de hecho la guía de práctica clínica lo marca en primer lugar la radiografía, acompañado de un cuadro de dolor abdominal severo con abdomen agudo. Esa es la clave de la perforación. Hay que sacar el score de Boyer, que nos dice que un punto significa choque ASA 3 o 4 y perforación mayor a 4 a 24 horas para conocer la morbimortalidad, ¿vale? Tratamiento, sonda nasogástrica, reemplazo de volumen, tratamiento con IVP, antibiótico de amplio espectro, pipetazo, ya saben, piperacilina con tazobactam, ticarcilina con clavulanato o carbapenémicos, debido a que se sospecha una perforación, una infección purulenta. Hay que tratar gram negativos y anaerobios. Obviamente, resolución quirúrgica laparoscópica es de elección. En base a la localización es lo mismo. Si es en la curvatura mayor del antro del cuerpo, vamos a realizar cierre primario. Me gusta este nombre con parche de Piplón o parche de Graham. Escucha muy mamón. Y omentopexia. Curvatura menor, gastrectomía parcial Billrod 1, Billrod 2 y en la unión gastroesofágica, gastrectomía con yeyunoanastomosis. Básicamente lo mismo, lo que cambia es que en la curvatura mayor, recuerden que en la úlcera es recesión de la úlcera, aquí va a ser igual cierre primario con parche de Piplón o de Graham. Tenemos el algoritmo que está más sencillo, cuadro clínico de dolor súbito con irritación peritoneal. Pedimos una tele de tórax en bipedestación, laboratorios urgentes, aire subdiafragmático, sí, cirugía. No, hay que realizar un TAC para ver nuestros diferenciales. Datos de perforación, sí, cirugía. Bien. La cirugía laparoscópica es de elección. Sin embargo, obviamente en México pues es más difícil realizarla debido a que no estamos tan acostumbrados a la técnica y yo lo veo, la verdad, muy difícil. No sé los cirujanos, bajo su experta opinión, la neta es que yo no me aventaría a hacer una pinche laparoscópica con un güey perforado. Zollinger-Ellison, ya vamos a acabar, es un gastrinoma como quedamos. Eso quiere decir que secreta gastrina, 50% son malignos, se va a relacionar a neoplasia endocrina múltiple. La localización más frecuente, pues ya saben que es el páncreas, ¿no? Y con esto de lo de Televisa, pues el páncreas ya no secreta insulina, entonces secreta gastrina, ¿no? Zollinger-Ellison. Para que se acuerden, no la vayan a cagar, no vayan a creer que el páncreas secreta insulina. Respecto a la clínica, dolor abdominal tipo úlcera, ¿por qué? Porque pues, hay una hipersecreción esteatorrea por un exceso de secreción gástrica que inhibe la lipasa pancreática, lo cual genera, obviamente, esteatorrea e hipercalemia, perdón, que nos indicaría una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Este puto tema está bien culero de la neoplasia endocrina múltiple. Por ahí lo vamos a tocar en algún momento en medicina interna, pero está bien culero. La verdad es que yo ruego porque no se pregunte, y si lo llegan a preguntar, la neta es que yo la daría por mala, porque está súper perro. Diagnóstico. Sospechar en pacientes con úlceras grandes recurrentes, resistencia al tratamiento y localizaciones inusuales, medición de la gastrina, obviamente, y en casos dudosos, gastrina inferior hay que realizar una prueba de secretina, lo cual provocaría su aumento. Para su localización, TAC, resonancia, gamografía con ocreótide, y pues eso sería todo. Repasamos los casos clínicos de manera rápida, porque pues ya nos tardamos un chingo. No sé si se pueda subir un pinche video tan largo, yo supongo que sí, pero tengo que ver el partido de los Lakers. A ver, puta, tampoco leí el caso clínico, a ver si me acuerdo, a ver si lo podemos resolver. Mujer de 30 años de edad, diagnosticada con lupus eritematoso sistémico en tratamiento con AINE por artritis de rodilla. Acude a servicio de urgencias por hematemesis. Verga, ahí está, antecedente de AINE, hematemesis, pum.
hemorragia de tubo digestivo alto por úlcera. Eso es lo que tienen que estar pensando cuando estén resolviendo el puto NARM. TA 120-40, frecuencia cardíaca de 60, hemoglobina de 14,5. Es decir, de hecho, si se dan cuenta, pues el ROCAL y el Blatchford están bien, ¿no? Se realiza una endoscopía donde vemos la siguiente imagen. ¿Qué binomio diagnóstico terapéutico sería el correcto? Ahí que ven, ahí yo veo una mancha, básicamente una biofibrina, ¿no? Bajo su diagnóstico, no sé qué vean ustedes. Úlcera duodenal Forres 1A, no, porque es hemorragia activa. Forres 1B, no, porque es hemorragia activa. Hemorragia burovarices, ni al pedo. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Forres 3, hay que dar IVP y a su casa. Mujer de 85 años, cabrón, ahí sí está sangrando. Ahí se ve, ¿no? En tratamiento con clopidogrel por una IT previo, pues obviamente va a sangrar. Luego servicio de urgencias por melenas, su TA 120-40. Perdón, ahí sí me mamé, pues no mames, está bien pinche hipotensa, ¿no? Hay que realizar endoscopía de urgencia, frecuencia cardíaca de 60, hemoglobina de 14,5. Se realiza una endoscopía urgente, observándose la siguiente imagen. Ahora bien, si somos estrictos, la sistólica está bien, entonces el Blatchford y el Rocal, pues por ahí, ¿no? Pero bueno, cosas que traen las GPCs. Ahora bien, ¿qué tratamiento considera correcto? Yo veo una hemorragia activa, hay que realizar doble terapia endoscópica, eso es lo que, y bueno, darle omeprazol, obviamente, ¿no? Entonces, esclerosis endoscópica más perfusión de IVP, no, nos falta uno, esclerosis endoscópica más hemoclip más perfusión de IVP, efectivamente, es ese, 2. Y bueno, por último, varón de 65 años, ahí está sangrando también, vio un sangrado en babeo, si no es que en chorro, consumidor habitual de AINE, acude al servicio de urgencias por dolor abdominal durante su estancia en la sala de espera, vomita sangre, verga. 60-40, este güey se nos va a morir. Frecuencia cardíaca, no mames, está súper chocado, cabrón. Ya veremos el tema de choque. Se procede a coger 2 vías periféricas, excelente, cabrón. Y suero salino, dextranos, cabrón. Y estabilización hemodinámica del paciente. Se realiza endoscópica, ya veremos. ¿Estuvo bien que haya dado dextranos? Ya me dirán, pongan ahí en los comentarios qué se debe hacer, qué deben hacer en un choque grado mayor a choque grado 3. A ver si está bien esa mamada de expansores de volumen. Se realiza endoscopía urgente en la que se observa lo que se ve en la imagen. ¿Cuál sería el diagnóstico y manejo terapéutico? Fíjense, aquí está perro. Yo veo que es en babeo, entonces sería un 1B. La 3 y la 4 la mandamos a la verga, ¿no? No son varices. Para empezar por la imagen, pero la epidemiología es la clave, cabrón. Aquí es un güey que consume AINES, ¿no? Entonces va por ahí. 1B. Vemos la siguiente respuesta: esclerosis endoscópica, hemoclip, perfusión de IVP. Ok, estaría chingón. 1A, esclerosis endoscópica, perfusión de IVP. Está mal porque recuerden que el tratamiento es doble. Entonces nos quedamos con embabeo. Forres 1B, esclerosis endoscópica, hemoclip, perfusión de IVP. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué diferencia, cabrón? Ahora que revisamos el tema, les apuesto que si ven estas putas preguntas, no tenemos ni puta idea si no leemos el tema. Entonces, repasen, estudien. Este pedo es de repasar diario. Ya les voy a hacer un video de cómo estudiar para el ENARM. Pero les prometo, cabrón, que si no estudian diario, si no le ponen las ganas que hay que ponerle, por más que hayan bajado los puntajes este año, nos vamos a seguir quedando cortos, cabrón. Y más allá de eso, si verdaderamente es su objetivo pasar el ENARM, los cual también ya yo les voy a explicar, bueno, más bien les voy a contar mi experiencia, que yo renuncié a la residencia médica. Pues hay que plantearse bien, ¿no? Si uno quiere hacer el examen, si quiere hacer la residencia. Y bueno, eso sería todo. Gracias por aguantar mis pendejadas y ojalá que les sirva de algo. Cámara.